Shalom para todos, Yahweh Elohim les bendiga. En este Shabbat de Eliashib veremos el tema, el misterio de la parábola de los talentos y el eclipse. Matías 25 del 14 al 18 nos dice, porque el reino de los cielos es como un hombre Yahshua, que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, Micael encarnado, y a otro 2 talentos, y a otro 1 talento, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2, pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su adón. En esta parábola de los talentos hay muchos misterios escondidos y desde luego Yahweh y Yahshua han codificado a su malaj encarnado en esta parábola y lo vamos a demostrar más adelante, porque este siervo que recibe 5 talentos negocia y gana otros 5 talentos, hasta ahí tiene 10 talentos y su amo le añade 1 talento adicional, es decir, al final el primer siervo se queda con 11 talentos en el reino. ¿Qué significa el número 11? Bueno, curiosamente, según Daniel, el malaj Micael se levanta en la hora 11ª. ¿Qué significa esto? Hay códigos secretos en esta parábola y lo vamos a examinar con calma. La parábola menciona a 3 siervos. El siervo número 1 recibe 5 talentos y gana otros 5 talentos. Lo podríamos llamar el siervo fiel y prudente. Es un visionario. El siervo número 2 recibe 2 talentos y gana otros 2 talentos. Lo podríamos llamar el siervo productivo o esforzado. Y finalmente tenemos al siervo número 3 que recibe 1 talento y por pereza y miedo no hace nada y al final pierde su talento. Y por ende, a este siervo número 3 lo podríamos llamar el siervo negligente o miedoso. La pregunta es, ¿en cuál de estas 3 categorías de siervos se encuentra usted? Bueno, vamos a leer el siguiente verso y lo sabremos. Matías 25 del 24 al 30 nos dice, pero llegando también el que había recibido 1 talento dijo, Adón, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Adón le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, al proclamador, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento, y dadlo al que tiene 10 talentos, siervo Micael, que tiene 10 taelim, porque al que tiene le será dado, y tendrá más 11 talentos, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. El siervo número 3 de entrada vemos que no tiene responsabilidad. En lugar de asumir su responsabilidad, culpa a su amo y trata de justificarse. ¿Qué significa esto? Muy simple. Si usted ha sido irresponsable en la escuela y colegio, entonces usted de entrada es un candidato para ser siervo negligente, porque la responsabilidad tiene mucho peso para Yahweh y Yahshua. Luego dice el texto, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. ¿Qué significa dar el dinero a los banqueros? Bueno, el dinero representa tus dones, habilidades y recursos financieros. Y por otro lado, los banqueros son aquellos que hacen crecer o expanden el dinero.
Y ciertamente el proclamador hace crecer o expande las buenas nuevas. ¿Qué significa esto? Muy simple. Dar el dinero a los banqueros significa poner tus dones, habilidades y recursos financieros en manos de aquellos que están expandiendo las buenas nuevas. En simples palabras, si no quieres usar tu talento recibido, entonces por lo menos apoya al banquero o proclamador para que siga expandiendo el mensaje. Y a esa expansión del mensaje, Yeshua lo llama los intereses. ¿Qué significa esto? En este punto, muchos ya están conociendo a cuál categoría de siervo pertenecen. Entonces dice el texto: por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, al proclamador, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses, almas ganadas. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, siervo Micael, que tiene 10 taelín en estos momentos, porque al que tiene le será dado, y tendrá más, tendrá 11 talentos. En esta última frase, al que tiene le será dado y tendrá más, en esa frase viene codificado el malaj encarnado de Elohim. ¿Cómo lo sabemos? Muy simple. El siervo número 1, siervo fiel y prudente, recibe 5 talentos, y este siervo negocia y gana otros 5 talentos, es decir, en total el primer siervo tiene 10 talentos, y adicional a esto, el amo Yeshua le quita el talento al siervo negligente y se lo entrega al siervo fiel y prudente. ¿Qué significa esto? El siervo fiel tiene al final 11 talentos, y el número 11 guarda muchos misterios, porque Yeshua abre el primer sello a través del número 11, y según Daniel, el malaj Micael se levanta en la hora 11ª. ¿Qué significa esto? La escritura revela que el primer siervo que recibe 5 talentos, ese siervo no es otro que el malaj Micael encarnado, y existen mayores evidencias de esto. Por ejemplo, Yeshua dice: quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, y curiosamente, hasta este punto, Yahweh y Yeshua han producido 10 taelim de su malaj encarnado. ¿Qué significa esto? ¿Simple casualidad? Claro que no, todo está codificado en las escrituras, porque incluso en esta parábola de los talentos, Elohim entrega en total 8 talentos, 5 talentos al primer siervo, 2 talentos al segundo siervo y 1 talento al tercer siervo, y haciendo la suma, tenemos 8 talentos en total. La pregunta es, ¿por qué Elohim coloca 8 talentos en la parábola? Bueno, es muy simple. El número 8 representa la administración, y desde luego el número 8 es la firma de Yahweh Elohim, porque el nombre de Yahweh tiene un valor de 26, y sumando sus cifras, el 26 nos da 8. Es decir, la parábola de los talentos tiene la firma de Yahweh y viene sellado con el número de la administración, el 8. Y curiosamente, Yahweh y Yeshua sacan el 8º taelim de su enviado, y ese 8º taelim es un taelim de administración, porque el título de ese taelim es el siervo o administrador fiel de Yahweh. ¿Qué significa esto? Elohim lo tiene codificado todo. ¿Quién podría ordenar todo esto para que encajara con ese nivel de perfección? Ningún mortal o malaj puede realizarlo, y por ende, todas las enseñanzas y todos los taelim del enviado son obra de Yahweh y Yeshua. Entonces, el número 8 representa administración, porque Elohim dio 8 talentos en total para que sus siervos administraran y ganaran para su amo. Pero solo 2 siervos obedecen y el tercero cae. ¿Qué significa esto? Aquí se encuentra codificado también la caída de Lucifer, porque según revelaciones, Lucifer cae, arrastrando con su cola 1/3 de los malaquín, y por ende, los siervos negligentes obviamente forman parte
de la cola de Lucifer. Entonces, la parábola de los talentos forma 3 ecuaciones. La primera ecuación es: para el siervo fiel y prudente, Yahweh y Yahshua le entregan 5 talentos y el siervo fiel gana 5 talentos y al final tiene 11 talentos. Esa ecuación parece medio rara para aquellos que son del mundo, porque para ellos 5 más 5 es igual a 10, pero para Elohim 5 más 5 es igual a 11. Es decir, para los que son fieles a Yahweh y Yahshua, hay un plus en su recompensa, pero para aquellos que son negligentes no hay un plus, sino azote y castigo, porque la ecuación del siervo negligente es la siguiente: él recibe un talento y no gana ningún talento, y al final se queda con 0 talentos, porque Elohim le despoja de su talento y lo añade como plus para los más fieles, y finalmente el segundo siervo se queda con 4 talentos. ¿Qué significa esto? El esfuerzo y dedicación que le pongamos en las cosas de Yahweh y Yahshua siempre tienen mejores recompensas. Ahora bien, aquí viene un código secreto de la parábola de los talentos. El siervo fiel y prudente tiene al final 11 talentos y el siervo productivo tiene al final 4 talentos, pero el siervo negligente al final no tiene nada, 0 talentos. Ahora sumamos el total de talentos del reino y tenemos 15 talentos. ¿Qué representa el número 15? Bueno, el número 15 corresponde al valor numérico del nombre poético de Yahweh, porque la forma Yah tiene un valor de 15, y curiosamente, el nombre terrenal del enviado de Elohim tiene 15 letras, David Justiniano. ¿Qué significa esto? Muy simple: la administración del reino de Yahweh y Yahshua, Elohim lo pondrá en manos de su enviado. Por esa causa, ese enviado viene sellado con un número de administración celestial 15. Entonces, el número 8 representa una administración terrenal con talentos humanos, pero el número 15 representa una administración celestial con 15 talentos de Malach. ¿Qué significa esto? En el reino de Yahweh y Yahshua, todo es evolución. En esta realidad, como humanos, administramos las cosas de Yahweh y Yahshua con capacidades humanas, pero en el milenio vamos a administrar con capacidad de Malaquín, y esto Yahweh y Yahshua lo vienen anunciando en el 8º Taelim de su enviado. En el milenio no habrá ningún dragón, en el milenio paz habrá, y con justicia tu reino, tu siervo fiel lo administrará. El 8º Taelim del enviado del cielo es un Taelim de administración. ¿Simple casualidad? Claro que no. Yahweh y Yahshua están guiando los pasos de su administrador Micael, y no solamente de él, sino de todos aquellos que van a administrar junto con Micael, porque según la parábola de los talentos, existen 2 tipos de siervos que administran bien los talentos recibidos, y esos 2 tipos de siervos son premiados por Elohim, y ellos seguirán evolucionando en el reino de Yahweh y Yahshua, porque ahora estamos administrando con capacidad humana 8, pero en el milenio y la perpetuidad vamos a administrar con capacidad de Malaquín 15. ¿Qué significa esto? Nuestros dones y talentos, Yahweh y Yahshua, seguirán haciéndolo crecer para su honra y kabut. Y el siguiente código secreto me hizo erizar la piel. Este nuevo año turático, 5995, corresponde al año 2025, y curiosamente, este año 2025 contiene el número de la administración celestial, el 15.
porque el 2025 se puede expresar como 135 por 15. El 135 hace referencia al Taelim número 1, camino resplandeciente, que tiene 135 letras hebreas, y el número 15 hace referencia a la administración celestial. ¿Qué significa esto? Porque el año 2025 viene sellado con la administración celestial y con el camino resplandeciente. Bueno, sin duda, este nuevo año turático que estamos comenzando va a ser un año donde Yahweh y Yahshua van a preparar con mayor fuerza a su enviado Micael para que administre el milenio con capacidad de Malaquín 15 y por el camino resplandeciente 135. ¿Qué significa esto? A la palabra de Elohim lo podemos llamar el código de programación más avanzado que existe, porque todo está codificado, pero hoy Yahweh y Yahshua están abriendo los códigos por medio de su Malach Micael, que tiene el librito abierto. Números 33:3 nos dice: de Ramsés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero. El segundo día del Pesaj salieron, liberación por mano de Moshe. Salieron el día 15, los hijos de Yasharel, con mano poderosa, a vista de todos los egipcios. El número 15 esconde un misterio, y ese misterio tiene que ver con la liberación de Egipto, porque el pueblo fue liberado por Elohim un día 15, es decir, el número 15 representa la liberación, pero el número 15 también representa al libertador Moshe, y según el libro de Daniel, Micael se levanta en el fin, y en ese pasaje se menciona diciendo: en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Qué significa esto? El número 15 guarda un misterio muy grande y tiene que ver con la liberación del pueblo, y curiosamente, este año 2025 se expresa como 135 por 15. ¿Qué significa esto? Es demasiado evidente. Este nuevo año, el proceso de liberación se va a notar con mayor fuerza, y así como Moshe, por orden de Yahweh y Yahshua, partió el mar, de la misma forma, Elohim va a abrir el camino resplandeciente por mano del siervo Micael, y lo va a abrir con fuerza. ¿Qué significa esto? Muy simple. Este Pesaj y las Moedín que vamos a celebrar dentro de poco va a ser unas Moedín completamente proféticas, porque el ministerio de los dos testigos, si Yahweh y Yahshua lo permiten así, va a arrancar en este Pesaj que viene. Y el Malach Micael hecho carne, obviamente, es el primer testigo, y ya explicamos que el Malach Micael viene envuelto en una nube, y la nube hace referencia al Internet. ¿Qué significa esto? La proclamación de los dos testigos no va a ser como muchos lo esperan, porque la mayoría está esperando que los dos testigos aparezcan de forma física, con trajes negros y con una barba grande, pero la escritura revela que el primer testigo, Micael encarnado, está envuelto en una nube, es decir, su proclamación es por la nube o Internet. ¿Qué significa esto? Si Yahweh y Yahshua así lo permiten, el ministerio del Malach Micael, como el primer testigo, va a comenzar en este Pesaj que viene, porque este nuevo año equivale a 2025, y ese año se expresa como 135 por 15. El 135 hace referencia al camino resplandeciente segundo Éxodo, y el número 15 hace referencia a la liberación de Egipto. ¿Qué significa esto? Todo el terreno está preparado. Si Yahweh y Yahshua lo permiten así, el ministerio del Malach Micael como primer testigo va a comenzar en este Pesaj que viene, y ese Pesaj dentro de 3 días lo celebramos. En otras palabras, estamos en tiempos proféticos y debemos estar alertas más que nunca,
porque los eventos están sucediendo de forma rápida, pero solo los entendidos se darán cuenta, pero para los demás simplemente pasará como algo normal, estarán totalmente desapercibidos. Por eso Yahweh y Yahshua nos dicen: velad en todo tiempo, porque las profecías se van a cumplir de un momento a otro, así como pasó con Yahshua. La gente en el primer siglo no estaban velando, por eso el sacrificio de Yahshua pasó desapercibido para muchos, y el propio pueblo clamaba diciendo: sacrifícale, sacrifícale. ¿Qué significa esto? Las cosas se volverán a repetir y muy pocos realmente se van a dar cuenta de que las profecías se están cumpliendo. Por tanto, la recomendación de Yahweh y Yahshua es: velad en todo tiempo, porque las profecías se van a cumplir de un momento a otro. Y el ministerio del primer testigo, obviamente, será de esta forma. Muy pocos se darán cuenta, porque va a suceder como ladrón en la noche para aquellos que estén durmiendo. Entonces, en la parábola de los talentos, Yahweh y Yahshua han codificado la liberación que Elohim va a hacer por mano de su Malach Micael. ¿Cómo lo sabemos? Muy simple. El siervo número 1 de la parábola de los talentos, ese siervo recibe 5 talentos, y el nombre de Micael solo aparece 5 veces en toda la escritura. Y no solo esto, ese siervo número 1 gana 5 talentos y tiene en total 10 talentos, y curiosamente, hasta este punto, Elohim ha producido 10 taelim de su enviado, y adicional a esto, Yahshua le añade un talento más a ese siervo número 1, y ese siervo tiene al final 11 talentos, y curiosamente, hoy estamos en el día 11. ¿Qué significa esto? La perfección de Yahweh y Yahshua va más allá de nuestra imaginación. ¿Quién podría codificar todo esto con ese nivel de precisión y detalle? Solo un Elohim todopoderoso puede hacerlo. Entonces, el siervo número 1 de la parábola de los talentos tiene al final 11 talentos, y según Daniel, el Malach Micael se levanta como proclamador en la hora 11ª, es decir, en la parábola de los talentos. Efectivamente, Yahweh y Yahshua han codificado a su Malach Micael encarnado, y no solo eso, en esa parábola Elohim ha codificado la liberación de su pueblo por mano de su Malach Micael. ¿Cómo lo sabemos? Muy simple. Según la parábola, el siervo número 1 tiene al final 11 talentos, y el siervo número 2 tiene 4 talentos. Sumando esas dos cantidades, tenemos 15 talentos en total, y el número 15 representa, como ya vimos, la liberación de Egipto, porque Elohim libera a su pueblo un día 15. ¿Qué significa esto? Es demasiado evidente. En la parábola de los talentos, Yahweh y Yahshua han codificado la liberación de su pueblo por mano de Micael, porque incluso esos 11 talentos del siervo número 1 de la parábola, esos 11 talentos del siervo fiel, hacen referencia a la hora 11ª, a la hora final, y precisamente en esta hora Elohim va a liberar a su pueblo. ¿Qué significa esto? En la parábola de los talentos, Yahweh y Yahshua han codificado detalles claves para estos tiempos finales, y desde luego, todos estos misterios nadie lo puede saber por su propia sabiduría, porque estos misterios vienen sellados y codificados, pero hoy Elohim va abriendo los sellos o códigos por medio de su Malach, que tiene el librito abierto, y curiosamente ese Malach viene mencionado en Revelaciones capítulo 10, y ese capítulo tiene solo 11 versos, y aquí vemos que el siervo número 1 tiene 10 talentos y le añaden un talento, y al final tiene 11 talentos. ¿Qué significa esto?
me quedo sin palabras viendo la perfección de Yahweh y Yahshua, y digo, ¿quién es como Elohim? Yahweh y Yahshua están revelando que el siervo número 1 de la parábola de los talentos, ese siervo no es otro que el Malach con el librito abierto. ¿Quién es ese Malach? Ya hemos demostrado que ese Malach es el Malach Micael encarnado, y con la enseñanza de hoy se demuestra de forma clara que el siervo número 1, siervo fiel y prudente, ese siervo no es otro que el Malach Micael, que tiene el librito abierto y está envuelto en una nube con el arco iris en su cabeza. ¿Qué significa esto? Los mayores misterios de Yahweh y Yahshua ya están saliendo a la luz, porque se conoce de forma clara que el primer sello, Yahshua ya lo abrió y salió el Malach Micael encarnado, venciendo y para vencer. Y no solo esto, Yahshua amplió los detalles de ese primer sello, porque se conoce con precisión el nombre terrenal del Malach Micael, y también se conoce que el Malach Micael es el Malach con el librito abierto. Y hoy Yahweh y Yahshua revelan que el siervo número 1 que recibe 5 talentos, ese siervo no es otro que el Malach Micael, que está proclamando ahora mismo. ¿Qué significa esto? Cerramos la enseñanza con el quinto Taelim del siervo número 1 de la parábola y los Taelim adyacentes. Mi potencial Yahweh me dio, mayor que Lucifer. En querubín me convertiré, por siempre te amaré. Mi creador me llamará, por siempre Micael. Con tu poder yo encadené al dragón Lucifer. Mi corazón vibra para ti, me envuelves con tu fuerza y poder. Voy a amarte por siempre, mi creador. Oh Yahweh, tú eres el camino para mí. Voy a seguirte hasta el final. En el milenio no habrá ningún dragón. En el milenio paz habrá, y con justicia tu reino, tu siervo fiel lo administrará. Soy tu siervo que vence hoy. ¿Quién es como Elohim? Vamos a continuar con la enseñanza. Ahora veremos el eclipse de sol en las Moedín. Unas horas antes de que celebremos la cena memorial, Elohim va a producir un eclipse de sol de norte a oriente. Y esas dos posiciones geográficas son proféticas, porque Amós 8:11 menciona que muchos vagarán de norte a oriente. ¿Qué significa esto? Bueno, una señal de alerta. Yahweh y Yahshua nos envían con este eclipse que va a ocurrir el 29 de marzo. Y dentro de poco vamos a examinar la dirección del eclipse en relación con la palabra. Pero antes de eso, quiero mencionar el detalle clave del eclipse. El eclipse va a ocurrir en la cola de Cetus y cerca de los peces. ¿Qué significa eso? Bueno,
La cola significa tres cosas: traición, engaño, pero también la cola hace referencia al dominio de Jezabel, y por ahora vamos a examinar el dominio de Jezabel, porque la traición y el engaño lo vamos a examinar en la cena memorial, porque la cena memorial tiene que ver con una traición, porque Judas traicionó a Yeshua en la cena memorial, y en su corazón había engaño, porque él fingía ser discípulo, pero en su corazón tramaba engaño y traición. Es decir, en la cena memorial, Lucifer siempre pone el engaño y traición en el corazón de aquellos que ya están destinados para eso. Y lógicamente, en esta cena memorial que viene, algunos recibirán el coletazo del diablo, y después de la cena memorial traicionarán al proclamador, porque Lucifer va a engañarlos en su corazón. ¿Qué significa esto? La cena memorial siempre ha sido un lugar de traición y engaño. Si a Yeshua lo traicionaron, ¿cuánto más al enviado de Yeshua? Porque Yeshua dijo: el siervo no es mayor que su amo. Entonces, el eclipse de sol va a ocurrir unas horas antes de la cena memorial, y ese eclipse es una señal de alerta para todos, porque este nuevo año turático, como vimos en la mañana, va a ser completamente profético. Y sumado a esto, vamos a arrancar las Moedín con un eclipse de sol, y el eclipse ocurre en la cola de Cetus. ¿Qué significa la cola? Bueno, en la cena memorial examinaremos la traición y el engaño asociado a la cola, pero ahora vamos a examinar el dominio de Jezabel asociado a la cola, y para ello leamos el siguiente verso. Revelaciones 9:19 nos dice: pues el poder de los caballos Jesús estaba en su boca palabras, y en sus colas engaño y traición, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas, y con ellas dañaban. En este verso, Yahweh y Yeshua han plasmado mucha enseñanza a Reujín, porque en este verso viene escondido los pastores cristianos, porque estos caballos con colas de serpiente no son otro que los pastores de las iglesias, y en la cena memorial vamos a explicar los detalles de eso. Pero por ahora vamos a examinar el dominio de Jezabel asociado a la cola. ¿Qué tiene que ver Jezabel con la cola? Bueno, este verso de Revelaciones lo revela. El texto dice: porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas, y con ellas dañaban. En esta frase viene escondido el dominio de Jezabel, porque aquí menciona una cola con cabeza. ¿Qué significa una cola con cabeza? Muy simple. Una cola con cabeza es un dominio invertido, porque la cola es la parte secundaria o inferior a la cabeza. Pero aquí vemos una cola que tiene cabeza. ¿Qué significa esto? Lo secundario o inferior ha tomado el control por medio del engaño, porque la cola representa engaño, y esto lo vemos evidenciado en la cola de Lucifer. Según Revelaciones, el dragón Lucifer arrastró con su cola 1/3 de los malaquín. ¿Cómo los arrastró? Con el poder del engaño, y por ende, la cola representa el engaño. Conociendo ese detalle clave, el texto de Revelaciones se entiende mucho mejor. El texto dice: porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas, y con ellas dañaban. Una cola que tiene cabeza es un dominio invertido, es un dominio donde lo secundario o inferior ha tomado el control por medio del engaño. ¿Qué significa esto? Muy simple. La cola con cabeza representa la inversión del diseño de Yahweh y Yeshua. Elohim estableció al varón como la cabeza de la mujer, pero Lucifer invierte las cosas en el mundo y coloca a la mujer como cabeza del hombre, porque actualmente muchos hogares del mundo
están siendo dominados por una mujer e incluso muchos hogares de creyentes han sido invertidos por Lucifer, porque muchos varones creyentes están siendo gobernados por su mujer, y eso se puede notar fácilmente. ¿Cómo lo sabemos? Muy simple. Conozco a un varón que apoyaba al proclamador, pero su mujer se desvió de las enseñanzas y al final la mujer terminó arrastrando a su marido y ahora el varón sigue a su mujer. ¿Qué significa esto? La cola de serpiente tiene cabeza, es decir, la mujer domina como cabeza a su marido y por ende el dominio invertido de Lucifer se está infiltrando en ciertas familias de creyentes, porque la mujer que tiene el reuj de Jezabel ha comenzado a dominar como cabeza a su marido. ¿Qué significa esto? Muy simple. Estas criaturas híbridas, caballos con colas de serpiente, estas criaturas híbridas no solamente se refieren a los pastores cristianos, sino que estas criaturas híbridas hacen referencia a las mujeres que dominan a su marido, y la Escritura lo revela de forma clarísima. El texto dice: pues el poder de los caballos estaba en su boca palabras, y en sus colas engaño y traición, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Este verso describe el poder dañino tremendo que tiene una mujer cuando es dominado por Lucifer. ¿Cómo lo sabemos? Fíjense que el texto dice: el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas. La boca representa las palabras y la cola representa el engaño y traición, porque Lucifer arrastró 1/3 de los malaquín con su cola, y ese 1/3, obviamente, traicionaron a Yahweh y Yahshua a causa del engaño de Lucifer. ¿Qué significa esto? Es muy simple. Muchas mujeres están engañando a su marido, y por causa de ese engaño, muchos varones creyentes han traicionado al proclamador y ahora siguen a su mujer. La pregunta es: ¿cómo engañan las mujeres a sus maridos? La Escritura lo revela. El texto dice: porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. La cola se parece a una serpiente. ¿Qué significa eso? Es muy simple. Las mujeres están engañando a sus maridos con enseñanzas de la serpiente, y ese escenario sucedió en el huerto del Edén. Hawa había conocido primero las profundidades de Lucifer, conoció la enseñanza de Lucifer, y después de haber conocido esa enseñanza serpentina, entonces, ¿qué hace? Va luego ante Adán y le hace conocer la enseñanza de la serpiente, y Adán cae o sucumbe ante la enseñanza de su mujer. ¿Qué significa esto? La historia se vuelve a repetir porque muchas mujeres creyentes comenzaron a ver otras enseñanzas y fueron hechizadas por Lucifer, y después de eso van y le enseñan a su marido esas enseñanzas que según ellas es la enseñanza pura y auténtica. ¿Y qué es lo que pasa? El marido le cree a su mujer y desecha las enseñanzas de este ministerio, y ahora sigue las enseñanzas que su mujer le trajo. ¿Qué significa esto? Las mujeres, cuando son controladas por Lucifer, tienen un poder de daño tremendo, porque Revelaciones dice: porque sus colas, mujeres, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Una mujer que se vuelve cabeza de un hogar tiene un poder dañino terrible, porque va a arrastrar no solo a su marido, sino también a todos sus hijos con ella. ¿Qué significa esto? La cola de serpiente que tiene cabeza es una referencia para el dominio de Jezabel. La cola de serpiente que tiene cabeza es una referencia para todas aquellas mujeres
que están dominando a su marido. Y fíjense que el eclipse está ocurriendo en la cola de Cetus o Lucifer. ¿Qué significa esto? Este nuevo año turático, Lucifer va a utilizar con fuerza a las mujeres para dañar a los hogares. Por esa causa, Yahweh y Yahshua nos envían una señal de alerta al comenzar las Moedín. Este nuevo año será muy violento porque Lucifer va a lanzar su coletazo con violencia por medio de las mujeres, porque Revelaciones dice: porque sus colas, mujeres, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. La cola de la serpiente Lucifer viene asociado a las mujeres cabezas de hogar y todo eso se relaciona con el daño. La pregunta es: ¿qué tipo de daño puede causar una mujer cabeza en su hogar? Bueno, echándole un vistazo a las acciones de Jezabel, podemos saber el daño terrible que puede causar una mujer si su marido le permite tomar el control del hogar. Y vamos a enumerar los tipos de daño. Daño número 1. Jezabel introduce la idolatría o enseñanzas falsas en el pueblo. Y ese daño ya lo explicamos hace poco. Las mujeres desvían a sus esposos de la auténtica doctrina, y a ese tipo de mujeres la Escritura los llama colas de serpiente con cabezas. Pero el segundo tipo de daño de Jezabel es aún más escalofriante. Jezabel promueve la muerte de un siervo de Yahweh y Yahshua para quedarse con su viña, ministerio. ¿Qué significa esto? Bueno, Jezabel promovió la muerte de Nabot y planificó todo el asesinato para quitarle su viña. Es decir, las mujeres que son colas de serpiente con cabeza, esas mujeres siempre promueven la muerte de un siervo de Yahweh y Yahshua. Por ejemplo, una hermana que seguía las enseñanzas de este ministerio, esa hermana fue controlada por el reuj de Jezabel y desvió a su esposo de las enseñanzas de este ministerio. Y no solamente eso, sino que ahora esa mujer le desea la muerte a este siervo que les proclama hoy, porque esa mujer escribió en un comentario diciendo: a este proclamador le va a suceder lo mismo que le sucedió al anterior proclamador. ¿Qué le sucedió al anterior proclamador? Bueno, eso ustedes lo conocen muy bien, y por ende, esta mujer que antes pertenecía a este ministerio, no solo desvió a su esposo y familia de las enseñanzas de aquí, sino que ahora le desea la muerte a su servidor, un siervo de Yahweh y Yahshua. ¿Qué significa esto? Estos tiempos finales son los dominios de Jezabel, porque Jezabel promovía la muerte de los siervos de Elohim para quitarle su viña. ¿Qué representa la viña? Representa el ministerio de un siervo de Yahweh y Yahshua, porque según la parábola de la viña, Yahshua envía siervos para trabajar en su viña. ¿Cómo trabaja un siervo en la viña? Proclamando la palabra en un ministerio. Por tanto, la viña representa el ministerio de un siervo de Elohim, pero Jezabel quiere quitarle el ministerio o viña a los siervos de Elohim. ¿Cómo lo quiere quitar? Promoviendo la muerte del proclamador, y por ende, Yahweh y Yahshua revelan de forma clara cómo identificar a esas mujeres que tienen el reuj de Jezabel. Esas mujeres son colas de serpientes que tienen cabeza, pero Yahweh y Yahshua nos dan potestad de hollar serpientes y escorpiones. Lucas 10:19 nos dice: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes, mujeres Jezabel, que son colas de serpientes con cabeza. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Las mujeres Jezabel
promueven la muerte del proclamador Micael, pero Yahweh y Yahshua nos dan potestad de pisar y hollar el reuj de Jezabel. Entonces, regresemos al tema del eclipse. El eclipse va a ocurrir en la cola de Cetus, y la cola representa el dominio de Jezabel. Eso ya lo explicamos con detalle. Pero ahora vamos a examinar la dirección del eclipse, porque ahí Yahweh y Yahshua han puesto también mensajes claves. Echemos un vistazo a una animación del eclipse. La dirección del eclipse es claramente de norte a oriente, porque el eclipse comienza en América del Norte, luego avanza por el mar y se va al oriente. ¿Qué significa esto? Bueno, curiosamente, esa dirección viene profetizado en Amós 8:11. El texto dice: He aquí vienen días, dice Yahweh Adoní, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de lejem ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahweh, e irán errantes de mar a mar desde el norte. El eclipse comienza en el norte. E irán errantes de mar a mar desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Yahweh y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas vanidosas y los jóvenes vanidosos desmayarán de sed. En este verso hay muchos detalles del eclipse que va a ocurrir unas horas antes de la cena memorial. El texto menciona hambre como encabezado. Eso significa que el eclipse que va a ocurrir al arrancar las moedín, ese eclipse indica que a partir de estas moedín, el hambre por buscar la palabra de Yahweh y Yahshua, su verdad, se va a intensificar. Pero la profecía dice: irán errantes de mar a mar. ¿Qué significa esa frase? Errante de mar a mar. Bueno, normalmente, cuando alguien se pierde en el mar, el viento simplemente lo lleva a cualquier isla o tierra seca. Pero aquí el texto dice: irán errantes de mar a mar, es decir, no encuentran tierra firme y se quedan vagando continuamente, como si fuera un bucle sin fin. ¿Qué significa esto? Algo escalofriante se viene para el mundo, porque el tiempo para buscar a Yahweh y Yahshua cada vez se acorta más y más. La escritura dice: buscad a Yahweh mientras pueda ser hallado, es decir, va a llegar un tiempo en que Elohim no se va a dejar encontrar, y por más que lo busques de mar a mar sin descanso, no lo vas a encontrar. ¿Qué significa esto? Vagar errantes de mar a mar es un juicio de Yahweh y Yahshua. Entonces dice el texto: e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán. El vagabundeo en busca de la verdad tiene una dirección bien definida, de norte a oriente, y curiosamente, esas dos posiciones geográficas, norte y oriente, se conectan con Lucifer, porque Lucifer dijo en su corazón: me sentaré en el monte del testificar a los lados del norte. Y en el libro de Ezequiel, el pueblo le daba la espalda a Yahweh Elohim y se postraba hacia el oriente, hacia Lucifer. ¿Qué significa esto? El norte y oriente se conectan fuertemente con Lucifer, y por ende, una búsqueda de norte a oriente indica claramente la búsqueda de las enseñanzas de Lucifer. Y conociendo este detalle clave, se entiende mucho mejor la profecía de Amós. El texto dice: e irán errantes de mar a mar,
desde el norte hasta el oriente discurrirán, buscando la palabra de Yahweh y no la hallarán. ¿Por qué no encuentran la palabra de Yahweh Elohim? Muy simple, las personas rechazaron la verdad que Yahweh y Yahshua están revelando ahora, y como castigo, más adelante, Elohim no les permite encontrar la verdad, y para lograr eso, Yahweh y Yahshua les envían un poder engañoso para que crean la mentira y sean condenados. ¿Por qué? Porque rechazaron la verdad cuando se les estaba proclamando. Segunda de Tesalonicenses 2:11 nos dice: por esto Elohim les envía un poder engañoso, coletazo de Lucifer, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, proclamación del siervo Micael, sino que se complacieron en la injusticia, doctrinas luciferinas. Yahweh y Yahshua están dando a conocer su verdad por medio de su malaj Micael encarnado, pero la mayoría lo desecha y no lo quieren escuchar, y como castigo, Elohim mismo les envía un poder engañoso y los hace vagar de norte a oriente, es decir, los hace vagar en medio de las enseñanzas de Lucifer, porque rechazaron la verdad cuando se les estaba proclamando. ¿Qué significa esto? Este vagabundeo que menciona Amós ya ha comenzado, porque muchos creyentes que estaban escuchando al malaj de Elohim, Micael, muchos de esos creyentes ya se fueron a vagar en las enseñanzas de Lucifer y no podrán salir de ahí, porque Yahweh y Yahshua les envían un poder engañoso, coletazo del diablo, para que crean la mentira y sean condenados. ¿Quiénes se condenarán? El texto de Amós dice: las doncellas hermosas desmayarán de sed. ¿Qué significa eso? Muy simple. La frase las doncellas hermosas es una referencia para las mujeres Jezabel, porque Jezabel era muy vanidosa y se pintaba los ojos con antimonio. ¿Para qué sirve el antimonio? Para embellecer el rostro, y por ende, las doncellas hermosas son una representación de las mujeres Jezabel, y ya explicamos hace un momento que las mujeres Jezabel son comparados como colas de serpiente con cabeza, es decir, las mujeres Jezabel siempre introducen la doctrina de la serpiente en su hogar y lo dañan. ¿Qué significa esto? Ahora se entiende mucho mejor la profecía de Amós. El texto dice: en aquel tiempo, las doncellas hermosas Jezabel y los jóvenes que siguen a Jezabel desmayarán de sed. ¿Por qué desmayarán de sed las mujeres Jezabel? Porque ellas siguen la enseñanza de Lucifer, y obviamente las enseñanzas de Lucifer no pueden calmar tu sed a Reujín, porque la sed lo calma únicamente la verdad de Yahweh y Yahshua. Por tanto, todas estas mujeres Jezabel que desviaron a sus maridos, esas mujeres Jezabel desmayarán de sed, y desde luego matarán de sed también a sus maridos y sus hijos. Por eso el texto dice: los jóvenes desmayarán de sed. Los jóvenes son una referencia para las personas que hacen caso a las mujeres vanidosas Jezabel. Y como estos jóvenes siguen a Jezabel, entonces, lógicamente, desmayan o mueren de sed. ¿Qué significa esto? Las mujeres Jezabel están haciendo un daño terrible a sus hogares. Ellas mismas están muriendo de sed por rechazar la verdad, y también están matando de sed a sus esposos e hijos. Y todo esto incluso se encuentra formulado en forma de parábola. El texto dice: en aquel tiempo, fin de los tiempos, las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Se menciona primero a una mujer doncella, luego se menciona al varón joven. ¿Qué significa esto? Es muy simple.
En esta profecía de Amós viene escondido el dominio invertido de estos tiempos finales, porque el texto dice, en aquel tiempo. ¿Cuál tiempo? Obviamente, estos tiempos finales que arrancan en la hora 11ª. En estos tiempos estaba profetizado que la mujer se volvería cabeza y dominaría su hogar. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Desmayarán de sed. Es decir, en estos tiempos finales, Lucifer va a operar fuertemente por medio de las mujeres, porque si Lucifer logra invertir el orden de autoridad de un hogar, entonces fácilmente puede matar de sed a todo ese hogar, porque una mujer cabeza, tarde o temprano, se desvía de la verdad y prefiere las enseñanzas de Lucifer, la mentira. Por tanto, el mensaje final que Yahweh y Yahshua nos mandan con el eclipse es el siguiente. Este nuevo año turático, el coletazo del diablo, va a ser más violento, porque vamos a arrancar las Moedín con un eclipse en la cola de Cetus, y esto es señal de alerta para todos los peces o creyentes. Por tanto, las palabras finales de Yahweh y Yahshua son los siguientes. Lucas 21:36. Velad pues en todo tiempo, haciendo plegaria, que seáis tenidos por dignos de escapar del coletazo del diablo, de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie, no vagar, delante del Hijo del Hombre. Tu sendero, oh Yahweh, me guía, tú me diste para siempre nombre. Me empujaste con violencia, pero Yahweh hoy me fortalece y me sostiene con su brazo poderoso. Tú me diste nuevo nombre, voy a amarte con toda mi fuerza, toda mi alma, mi corazón vibra por ti. Tú, oh Yahweh, me envuelves y me ciñes con tu gran poder. Soy la espada vengador, un querubín yo seré, con Yahweh